Seguimos en la Tucumana de mañana. Fresquita la mañana, fresquita, Sí. fresquita, 4 grados tenemos de temperatura, 1 de sensación térmica. Aquí ya aplicamos matecito, los chicos café. Bueno, hablábamos de reuniones importantes. En una de las noticias destacábamos el encuentro de Osvaldo Jaldo con Rosana Chala en el marco de este plan de contingencia del que ya se viene hablando durante estos días. Pero hay otro encuentro, ¿no? Otro encuentro que llamó mucho la atención. Y estamos hablando de, ¿es real este encuentro? Este Sí, nuevo es encuentro real. entre el gobernador Osvaldo Jaldo y el senador Juan Mansur, nuevo encuentro post 9 de julio. Sí, es real. Sí. Yo pensaba el día 9 de julio, ¿no? Para mis adentro, creo que hubo dos internas. Una muy feroz, que fue la del 2021, que se dijeron cosas irreproducibles entre ellos, Sí. ¿no? Se cruzaron, sobre todo Jaldo. No, Jaldo puso, el eslogan era paremos a Mansur. Sí, no, después dijo algo mucho más soez en un acto en Famayá, pero después de esa interna feroz hubo una meseta, un llamado a la paz momentánea, cuando hubo una transición ahí. Jaldo se va a Nación, parece que fue gabinete, Mansur se va a Nación, Jaldo queda gobernador interino, después Jaldo asume. Mansur no puede ser candidato a vice, viste que le impugnan, Sí. va a la justicia, lo suman al contador Acevedo. Bueno, después de eso se vuelve a profundizarse esa grieta, ahora que venimos diciendo que parecía o todo indicaba que iba a haber dos listas peronistas en las escuelas, en los cuartos oscuros acá en Tucumán. Bueno, y eso se empieza a difuminar con un principio de acuerdo. En el 9, el 9 de julio, justamente. Sí, que ya se venía hablando de un principio de acuerdo, las dos partes, tanto desde el noguerismo, mansurismo y desde el jaldismo, venían tirándose algunas puntas de que no estaba todo dicho, que faltaba, de hecho falta un trecho para las elecciones, pero la señal concreta fue el 9 de julio. Claro. El 9 de julio, Jaldo sale tarde al escenario para el acto del 9 de julio, para el izamiento de la bandera, porque estaba reunido con Mansur y con Sandra Mendoza ahí en su despacho en Casa de Gobierno. Después cuando le preguntamos en el Tedeum, él dice, solo vino a acompañar, porque es el 9 de julio, porque es la fecha patria más importante, porque él es tucumano. Pero bueno, uno sabe que no era solo un acompañamiento, no había ido solo a acompañar. Estaban discutiendo la unidad y sobre todo, que lo venimos diciendo hace un par de semanas, lo que más se discute o lo que más está en cuestionamiento es cómo se va a armar la lista en caso de que haya unidad. Porque el sector del noguerismo y del mansurismo también va a pelear por un lugar en la lista, no de suplente, no media lista hacia abajo. Quieren un lugar entre los tres, por lo menos, porque la intención de Jaldo es sostener los 3 diputados de las 4 bancas. Sí. Entonces, entre los 3 primeros lugares, o sea, el noguerismo el objetivo son 3. Claro, el objetivo del peronismo es meter o mantener 3 diputados, esas 3 bancas, y el mansurismo barra noguerismo, obviamente que va a pelear por uno de esos 3 primeros lugares. Y ayer hubo un segundo encuentro. Una semana después, cuando Jaldo dijo solo vino a acompañar, hubo otro encuentro durante la tarde, donde ya se empieza a darle forma a lo que sería, lo podemos en potencial porque lo van a confirmar ellos, una lista unificada del peronismo para enfrentar a su principal competidor, que es la Libertad Avanza. Ya no es la UCR, ya no es el PRO. No es Roberto, no es el frente que van a conformar, el ex para Juntos mí, por el Cambio en Tucumán. La elección se va a polarizar entre la Libertad Avanza y el peronismo. Pero, a ver, la Libertad Avanza, pasemos en limpio porque se habla mucho de política, pero no hay definiciones, ¿verdad? No. La única definición que tenemos por el momento es el lado de los radicales con este nuevo frente, con Roberto Sánchez, con una mujer que está definiéndose, lo dijo Molinuevo acá,
Después salió Sánchez a confirmarlo, pero no hay definiciones de la Y, libertad de y avanza. además ¿Quién? de un sector del ¿Catalán? radicalismo, tampoco ¿Quién? es todo el radicalismo, es un sector del radicalismo Un sector. Bueno, hay con que un ver sector también- díscolo del PJS, Claro. que no ha visto con buenos ojos la incorporación del partido de Germán Alfaro al frente Sí. peronista / jaldista por el momento. Pero a ver, chicos, no hay estamos definiciones en diciendo otro que frente. el contrincante principal en Tucumán del peronismo es la Libertad Avanza. Sí. Todavía Yo- no sabemos quién se presenta a la Libertad Avanza. principio ¿Es así? sí. ¿Ustedes dicen que sí? Yo en Bueno, Sandra principio- Mendoza lo dijo que sí. Dijo que En sí. principio es lo que parece, porque es la fuerza que gobierna el país, pero permítame dudar de que vaya a polarizarse tan claramente entre dos fuerzas. Yo creo que va a ser una elección de Bueno. 3 fuerzas que van a repartirse los votos, no sé si de manera pareja, eso no sé, porque de eso se trata justamente una elección y una campaña, de tratar de captar la mayor cantidad de votantes, pero justamente creo que vamos a una elección no polarizada. No va a ser una elección de 2 polos, sino de 3 fuerzas que arrancan no tan desparejas entre sí. Creo que le viene bien, y lo dijo el propio Molinuevo acá, que le viene bien al peronismo que haya 2 fuerzas opositoras Claro, es verdad. que dividen, Porque dividen voto. porque se le venían acercando en las últimas elecciones. Sí. En la del 2021 estuvo cerca la oposición más fuerte que tenía el oficialismo, y en el 2023 perdió el oficialismo tucumano el balotaje, ¿no? No eran candidatos tucumanos, pero la fuerza oficial que apoyaba a Massa perdió. Sí. Entonces, desde ese panorama, bueno, vamos a ver que se dividan entre los candidatos, entre Sánchez y el que ponga la Libertad Avanza, es eso. Pero a su vez veo difícil que irrumpa Libertad Avanza por primera vez en una elección en Tucumán a dividir en 2 las aguas. No sé si va a ser... Comparto eso, yo comparto. Yo creo que sí. Perdón, hago un paréntesis. Pero porque una cosa es la elección presidencial y los votos que sacó Milei. Pero recordemos que para eso fue desde el punto de vista de las Sí. elecciones presidenciales. Pero esta es una elección nacional, ¿no? Ya lo sé, Sí, ya bueno, lo sé, sí, pero pero los representantes son de acá. Sí, Y acá pero- no tenés todavía yo para mí, de acuerdo a mira, no hay un referente que va a decir, yo veo a esta persona, Libertad Avanza. Creo que no hay un referente para la pero- gente, estoy hablando, ¿no? Para Claro. el común de la gente, el votante. Vos sabés que este representa tal, a Sánchez que representa a la oposición, al radicalismo, pero a la Libertad yo- Avanza, ¿cuál es el referente Yo- acá? Lo digo. claro, bueno, pero incluso yo no sé si ellos tampoco de la Libertad Avanza están tienen. tan preocupados Ajá. por definir ya el nombre, porque, y lo muestran el resultado en otras provincias, yo creo que en Tucumán, por lo menos, el peronismo local es un partido más de nombre, por eso la unidad la cuestión central en torno a la unidad se da en cuáles van a ser los nombres que van a integrar la lista, o los primeros 4 lugares, porque creo que acá es un partido más de nombres propios. Claro. En cambio la Libertad Avanza es un partido más de sello, es un partido que con el sello de la Libertad Con el Avanza, sello de Milei. Es el partido Sí. de moda. Del Ahora, presidente. pero del como partido contrapartida presidente. del peronismo es un partido de sello. Yo no sé si la gente o el votante promedio de la Libertad Avanza vota al candidato o vota a la Libertad Avanza, Pero independientemente sí, del con el peronismo candidato. Acá pasa lo mismo. Pero Claro. acá es un poco más, tiene que ver con el nombre propio. Bueno, acá gana el peronismo, le ponga el nombre que le ponga hace 30 años. Pero el 2021 no viene sacándole una diferencia a la Bueno, oposición. la diferencia se achica. holgada como Y bueno, tiene que ver también con el producto del desgaste. Hay un montón de cosas que producen eso, pero la realidad marca que el peronismo desde el año 99, para acá, candidato que fuera, ha ganado con cierta Ahora, holgura. a A mí- veces más, a veces menos. A mí me surge un interrogante que lo pongo acá sobre la mesa, que obviamente no tenemos respuesta para eso, porque esto se va a ver después, el día después de las elecciones, pero hay una tendencia a que las fuerzas opositoras o de centro derecha o de derecha La fuerza del cielo. las fuerzas del cielo suelen ganar en las ciudades capitales, ¿no? Bueno, Y de sí. hecho acá en capital también Sí. ganan. Pero yo creo que tal vez, o me pregunto, ¿no? ¿Qué rol jugará
Rosana Chala o la gestión de Rosana Chala En en votante. esta elección, porque Rosana Chala hoy es la intendenta con mayor imagen positiva en todo el país. Sí. Tiene arriba del 64% Sí. de imagen positiva. Y- Hay que ver esta vez en Capital si va a ganar tan holgadamente la Libertad Bueno, Avanza. ¿Qué rol va a jugar Chala o la gestión de Chala pero en los es electores de también- Capital? Es también, quizás en Tucumán no se aplique tanto eso, porque en San Miguel de Tucumán no gana en Capital necesariamente la derecha. Ganó Alfaro, que era un desprendimiento del peronismo. Y que Pero había fue sido con el sello del PRO. No importa el sello, tampoco. O sea, Alfaro ganó cuando era oficialismo en la municipalidad, porque él era el secretario general del municipal, del intendente vigente, que era peronista, porque era maya, ¿no? Y que a mitad de mandato se peleó de lo que de la conducción del partido, y cuando faltaban 8 meses para la elección, dijo yo juego por afuera. Pero que gestionó 8 años, o sea, ganó 2 elecciones, en realidad 12 gestionó como parte del peronismo. Después Alfaro llegó como el oficialismo de la municipalidad propiamente dicha, con la fuerza también del partido que ganó la elección nacional ese año, que fue el de Macri. Digo, acá hasta la capital es bastante peronista, y tras 8 años de Alfaro, ¿no? Que no es la figura menos peronista que había en la capital, ni mucho menos, ya ganó de nuevo el peronismo. O sea, Chala es una figura menos peronista que Alfaro en la historia. Sí. Entonces, yo no sé si eso se aplica siempre. Y volviendo a lo que se viene, a las nacionales, estábamos hablando de este primer encuentro que tuvo Osvaldo Jaldo con Juan Mansur, pero hubo un nuevo encuentro y hay una serie de trascendidos, ¿no? Porque están hablando ya específicamente de la unidad del peronismo. Y lo voy a citar a Fernando Stanich, ex trabajador del diario La Gaceta. Él habla de este encuentro, él habla en su red social de X de esta posible unidad del peronismo, incluso da nombres, ¿no? De cómo podría conformarse la lista. Sí, lo pone entre preguntas, Sí. habla de ¿Será? Gladys. ¿Te acuerdas que había un primer trascendido que era en primer término Osvaldo Jaldo, Claro, candidatura no, testimonial, Gladys Medina y No se sabía el tercero. Hablaban de Jerónimo Vargas Ignace, Lo deslizamos nosotros, Pero porque era- lo acompañaba a pero todavía no estaba tan firme o todavía no estaba tan encaminado la unidad. Digo, ya con 2 encuentros de Mansur claro, acá. un Jerónimo que hace unos meses acá habló y decía que en el peronismo de Tucumán lo veía muy difícil ¿Quién Bueno, puede al ser, Temunidad, ¿quién puede ¿eh? ser una amalgama entre Mansur y Jaldo? ¿Quién puede ser alguien que... Noguera. que bueno, pero está muy del lado de Mansur, pero digamos alguien que Jaldo diga, bueno, acepto pero a su vez cuente con la anuencia de Mansur como para hacer esa llave que una, ¿no? Es que ¿Quién quien puede tiene ser? ¿Hay alguien las así? ¿Vargas aspiraciones... Ignace cumple esa función? Bueno, Cumple, fue podría mansurista. ser, por eso. Bueno, acá Eh, Stanich habla de Lo que pasa Gladys es, Medina y Javier Noguera. claro, lo que pasa es que, a ver, en el escenario, cuando se hablaba de Jaldo, Gladys Medina, Jerónimo Vargas Ignace, no estaba consolidado ese camino hacia la unidad. Claro. Ahora, pasaron Pasó varios agua meses, bajo el puente, pasó desde mucha el agua 9 bajo de el julio. puente y pasaron 2 encuentros en una semana, lo cual ya es casi un horizonte trazado hacia una lista de Sí. unidad. Y ya ¿Y con la lista de cuánto? unidad, Hacía 2 años que no se veía. Claro, ¿y digamos, cuánto así. influyó Rosana Chala en esto? Recordemos que la primera en recibir a Mansur antes del 9 de julio claro, fue bueno, Rosana Chala, vea, ¿recuerdan? cierro esta idea de que entre los 3 integrantes de la lista, vos Ajá. tenés que mover una ficha si querés una unidad entre los sectores mansurista y jaldista, porque, como te digo, el sector mansurista quiere meter un candidato y por eso Claro, ahí claro. en esa... en Diferente ese- al partido de Alfaro. Claro, en Pero a esa- ver, ¿Gladys Medina es una referente del peronismo fuerte para encabezar la lista? Bueno, ¿O es la mujer será de es Osvaldo Jaldo testimonial, Gladys Medina y Javier Noguera. Javier Noguera en tercer término, pero que quedaría segundo si es testimonial el tema Jaldo? Estamos deslizando, estamos hablando, no hay nada confirmado, pero uno va Lo que pasa es que moviendo fichas de acuerdo a lo que va si sucediendo. Jaldo quiere ser candidato testimonial, ya tienen que prever
y se complejiza, creo yo, más la discusión, porque el cuarto lugar, ¿quién lo va a tomar? ¿Va a ser un candidato mansurista o va a ser un candidato jaldista? Porque vos ya previendo de que no vas a asumir la banca, tenés que dejar a alguien atrás del tercero. Tenés que dejar un cuarto, y ¿quién va a pelear ese cuarto lugar? Sí, y tiene que ser, aparte, una mujer, porque Claro, el tema porque del tenés cupo, hombre, mujer, ahí mujer. te limita. Y también es cierto, acá mencionaban el tema de la capital, que es un territorio que define muchas veces una elección. Sí. O al menos, no sé Te- si define, te la balancea porque muchas veces el peronismo perdió o el oficialismo provincial perdió en la capital y remontó con todo el interior, pero es un escenario muy importante. Supongo que la gestión municipal también va a querer tener algún representante en esa lista para mover su maquinaria, ¿no? Entonces, bueno, son como varios postulantes para pocos cargos. Yo pensaba esto, ¿no? Digo, si Jaldo, para poner en limpio esto que venimos diciendo, si Jaldo quiere ser candidato testimonial, ya sabiendo que no va a asumir, tenés que pensar en un cuarto candidato. Entonces, la primera complicación que te surge es, ¿ese cuarto candidato va a ser mansurista o va a ser jaldista? Y segundo, tiene que ser una mujer. Y me imagino que no si... tenga que ser con una cuestión solo de candidatura. ¿Cuál es el mayor problema, o cuál es la mayor diferencia que hay entre Mansur y Jaldo en este año y medio de gestión? Y que Jaldo abrió el bloque de independencia y que decidió apoyar al gobierno nacional. Digo, si se logra pactar que la labor parlamentaria de quienes asuman y de quienes queden en la Cámara va a ser netamente opositora, y que va a responder a los lineamientos de quien conduzca el gobierno, el peronismo nacional, quizás no sea tan importante si es este o aquel. Bueno, pero, y pregunto, porque me resulta también interesante, que yo justo lo tenía ahí para tirarlo también sobre la mesa, para discutirlo, esto de, ¿qué pasa si Chala dice en esa discusión, si se está discutiendo un cuarto candidato, qué pasa si Chala dice, che, pues si yo fui un poco el artífice del encuentro entre ustedes, soy la intendenta con mayor imagen positiva del país, en la capital, que es un sector difícil de ganar, ¿por qué yo no puedo poner un candidato también? Y no bueno, la ahí veo tenía a un tercer Chala con actor. esas aspiraciones hoy por hoy. No mostró aspiraciones no, todavía, para nada. Pero yo le pregunté, ¿usted le ve? Porque antes de reunirse con Jaldo, ella se había reunido con Mansur, lo recibió en la municipalidad, salió a recibirlo, salió a abrazarlo en la puerta, en la vereda de la municipalidad, ahí en la 9 de julio, al 500. Yo le pregunté, ¿en ese encuentro usted le pidió a Mansur que se reúna con Jaldo? Me dice, no se lo pedí concretamente, pero a mí Jaldo antes de ese encuentro me había dicho, che, la verdad que hace un montón que no hablo con Mansur, y cuando lo recibí a Mansur en el municipio, Mansur me dice Chala, hace un montón que no hablo con Jaldo, y yo le dije, ¿y por qué no se juntan? ¿Por qué no se juntan? ¿Por qué no charlan? Y ahí yo le tiro ese chiste que le digo, bueno, entonces usted fue soy la Cupido del peronismo. Y dice, no sé si la Cupido, pero yo les dije que se junten, que se sienten a charlar por menos. Bueno. Yo entiendo que ella capaz no tiene aspiraciones, que está concentrada en la gestión y demás, pero un incentivo para que la gente se mueva, ¿no? Siempre viene bien. Me parece que una candidatura en un puesto más o menos expectante es justamente el incentivo que se necesita para las elecciones. Capaz que ella no tenga aspiraciones, pero Jaldo necesita de esa fuerza política que mide muy bien en Capital. Claro. Bueno, pero no es un dato menor que la primera reunión con Mansur haya sido con Rosana Chala, y tal vez eso ayudó a allanar los caminos. Bueno, estamos moviendo fichas a medida que van pasando situaciones y encuentros. Hasta en agosto se define la lista, ¿no? A fines de septiembre. Ya tiene que empezar a delinear. Falta un montón todavía. ¿A fines de septiembre? ¿No es en agosto? Me parece que a fines de agosto. A fines de agosto, perdón. Porque 26 de octubre son las elecciones y por general son 2 meses antes. Sí, fines de agosto, perdón. Por general es un sábado, sábado a la medianoche, que se terminan de definir. Supongo que será el sábado 23, domingo 24. Primero definir los frentes y después los candidatos. Sí, los frentes. Primero los frentes. Que creo que ya están presentados los frentes. Porque se presentó el oficialismo del gobernador, que es Tucumán Primero. Y también está el del Fuerza Patria, que es el del noguerismo. Alguno de los dos se puede bajar eventualmente.
cuando se conforme la lista ya con los nombres propios. Pero eso, justamente los nombres propios, son recién a fines de agosto. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Sí. Queríamos charlarlo y compartir en el marco de lo que va sucediendo. Todavía no hay definiciones. Por el momento, el único candidato confirmado en el marco de estas elecciones es Sánchez. Roberto Sánchez. Sí. Y bueno, vamos a ver que el peronismo empieza a acomodarse y la Libertad Avanza todavía no da ningún tipo de señales. Bueno, hay mucho para compartir. Somos la Tucumana de mañana. Se impone la música. Ya venimos con más.